Bienvenido al Poder de la Prosperidad. Soy Edgar García y yo, Rodrigo González, donde hablaremos de todos los temas de crecimiento personal, para que si eres nini, dejes la casa de tus padres. Get out of here. Y si eres godín, te conviertas en slim. Hola amigos, bienvenidos a su programa El Poder de la Prosperidad. Hoy tenemos un tema padrísimo, vamos a aprender mucho, espero yo aprender mucho, espero que tú aprendas mucho. Se llama ¿Cómo hacer una empresa familiar y no morir en el intento? Y no solo eso, tenemos una gran invitada que se llama Clara Hernández. ¿La conoces? Así es, amigo. ¿Cómo estás? Pues bueno, hoy tenemos a Clara que nos va a explicar y nos va a dar historias de terror. En algunos casos no va a decir quién, pero la mayoría son muchas historias muy buenas. Y bueno, pues Clara nos va hoy a contar su experiencia como consejera independiente. Nos va a decir qué es un consejero independiente, qué necesita una empresa para poder ir desde pequeña o familiar, un puestito de tacos, hasta convertirse pues, en franquicia, ¿no? Una franquicia o mucho más, nunca sabes. Entonces, pues Clara, ¿cómo estás? Bienvenida, Gracias. Un gusto verte. Gracias, muy contenta de participar, les agradezco mucho la invitación, Rodrigo, Edgar, muchas gracias. Qué bueno, Clara. Pues bueno, yo creo que para empezar, amigos, si estás de acuerdo, Clara, cuéntanos qué estudiaste y dónde has trabajado, si en algunos casos nos puedes decir, porque muchas de estas cosas a veces son confidenciales, pero dónde trabajaste, qué estudiaste, y después de eso nos pasamos a ver ya el tema, ¿no? ¿Qué es un consejero independiente? Y nos metemos al tema. ¿Qué te parece? Gracias, muchas gracias. Bueno, pues yo estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales, pero como todo en mi generación, de repente empiezas a estudiar algo con una vocación y terminas trabajando en otra cosa. Me ha pasado. ¿Alguien? Y bueno, pues me especialicé, tengo unos posgrados en estrategias de negocio, alta dirección, mercadotecnia, que ha sido principalmente el trabajo que he estado teniendo, y tengo una certificación por el IPADE como consejera independiente. Pues obviamente de esto estuve trabajando en empresas, pues primero súper transnacionales, muy reconocidas, como para el grupo Shell estuve como directora de marketing de Quaker State, por ejemplo. Sí. Estuve trabajando para Radio Móvil Dipsa, para World Kitchen también, que es una empresa muy global, muy interesante de utensilios de cocina. Y más adelante empecé a trabajar en una empresa familiar mexicana, Grupo Gorsa, dedicados a la industria de la construcción. Posteriormente estuve en Holcim, la cementera pues, número 1 a nivel mundial. A Pasco, ¿no? Viendo temas exactamente como a Pasco, que se conocía. Me tocó justamente el relanzamiento de la marca Pasco en México. Y ahí tuve mucho contacto también con nuestros clientes distribuidores, que son prácticamente empresas familiares. Y a raíz de todo este tema, estuve un tiempo como socia directora en el despacho de asesores de consejo y alta dirección, en donde tuve la oportunidad ya de capitalizar toda esta experiencia frente de varias de nuestras cuentas de empresas familiares. Entonces, ha sido un poco de lo que he hecho en estos 25 años y pues actualmente soy vicepresidenta de Action Woman, que es justamente estas mujeres en los consejos. Y bueno, de WICA fui socia fundadora, que es Women in Concrete Alliance, que dentro de la industria de la construcción también están figurando algunas mujeres abriéndose este espacio. Y bueno, pues ahí andamos, Edgar. Oh, pues súper bien, me impactó, sí. La verdad, siendo como vemos, tenemos expertos tremendos, ¿no? En el programa. Sí, no, pues está bien, pero es que ¿sabes qué es lo que necesitamos? Porque, Clara, como tú sabes, bueno, mucha de nuestra audiencia son personas que están empezando negocios, sobre todo también con la pandemia, sí. Mucha gente pues, se arranca, nunca sabes cuándo un emprendimiento te puede llevar pues, más lejos de lo que uno piensa, ¿no? Sí. Y con la guía de nuestros expertos, pues tal vez es más fácil, ¿no? Llegar a un objetivo. Por supuesto. Saquen cuaderno, saquen pluma y pongan atención, ¿no? Muy bien, Clara, antes de que arranquemos, ¿qué hace un consejero independiente en una empresa? Pues justamente el rol de un consejero independiente es representar los intereses, por un lado, de los socios de la empresa, de los socios accionistas, la familia, ¿no? Dentro de la empresa, para su mejor y correcta administración. Transmitir y compartir experiencia personal en su área de especialidad y generar también una red de contactos, de networking para crecer y potenciar el negocio.
Entonces, pues precisamente un consejero independiente es justamente aquel que ha venido y ha migrado con su experiencia desde empresas ya formales, institucionales, que tienen las mejores prácticas o conocen las mejores prácticas, y que eso justamente es lo que vas a abonar en la empresa en la que vas a participar o te invitan a participar como consejero independiente. Claro, entonces quiere decir que tienes un voto, una opinión en cuanto a los proyectos, en cuanto a la cuestión económica, en cuanto a absolutamente, pues puede ser en tu caso marketing o no sé, puede ser incluso recursos humanos, dirección, lo que sea. Sí, de hecho hoy en día un consejero independiente, un consejero de una empresa ya tiene responsabilidades y obligaciones legales ante la ley de los mercantil, pues, en donde finalmente tú puedes ser responsable directo ante las autoridades federales, hacendarias, del mismo gobierno federal o inclusive ambientales, dependiendo del giro de la empresa donde estés, porque en el momento en que tú participas y firmas en un acta, tú te vuelves de directa responsable de las decisiones que ahí se toman, porque efectivamente ya es tu responsabilidad profesional, tus recomendaciones, no puedes hacer omisiones y tienes que decir las cosas, pues obviamente apegadas a derecho. Claro, claro. Nada de andar aconsejando malversación de fondos, de ese tipo de cosas, ¿no? O no pagar impuestos. No pagar impuestos, exactamente. Pero además me parece interesante porque es una visión externa, ¿no? Tal vez la empresa ya tiene unas dinámicas muy establecidas que tal vez no favorecen y una visión desde afuera siempre ayuda, ¿no? Sí, de hecho, justamente eso es lo que se pide, que sea, por eso participan de una manera diferente, ¿no? Normalmente un consejero participa en las mejores prácticas o en las buenas prácticas. Un consejo de administración tiene dos brazos o dos pilares como rueditas, ¿no?, que le permiten participar en la organización, que son comités. Normalmente es un comité de protección y vigilancia, que justamente ahí se ven los temas de control, de auditoría, de riesgos, ¿no?, de marco regulatorio, y un comité de prácticas societarias y de estrategia, donde se ve todo aquello que tiene que ver con el crecimiento, con la operación misma comercial, con operaciones relevantes, con conflicto de interés, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Y estos dos comités que sesionan frecuencia normalmente mensual son los que abonan información al Consejo de Administración, que tradicionalmente sesiona cada trimestre. Y entonces, pues, tienes información ya como consejero en el consejo, más que a temas relevantes de la operación o de la empresa. No es que te vuelvas un operador, simplemente vuelves en la parte de arriba a ver siempre los indicadores estratégicos, los indicadores más relevantes de la operación de empresa. Ah, qué interesante, qué interesante. Oye, una pregunta, ya que estamos en esto. Una empresa que cotiza en bolsa, por fuerza tiene que tener consejeros independientes, ¿es correcto? Forzosamente, sí. Claro, y dependiendo Sí, de la calidad o sea, de es los parte... consejeros, también el valor de acción sube o baja. Bueno, más bien es en función de los resultados obtenidos es que se suben. Por supuesto, claro. te platico muy rápido. Esto de lo que estamos hablando se llama gobierno corporativo. A veces, precisamente, las empresas familiares a veces se estigmatizan que hablar de gobierno corporativo estás hablando de algo muy robusto, de algo muy grande, ¿no? Inclusive costoso. Y la verdad es que no. Gobierno significa, justamente como dice su palabra, establecer reglas claras, ¿no?, para la convivencia, para la ejecución de los procesos y del mismo crecimiento y del objeto social de la empresa, ¿no?, o del objeto que tiene la empresa. Y eso es parte de las formas del gobierno, es poner un consejo de administración, por ejemplo. Pero hay muchas cosas más, como un sistema de control interno, como un sistema de administración de los ejecutivos y de evaluación del desempeño. O sea, tiene que ver con cosas, simplemente empezar a adoptar actividades que te permitan alinear a tu organización y hacerla mucho más institucional. Entonces, claro, sí, por supuesto que esa es la parte importante. Yo te diría que, si me permites nada más marcar una acotación. Sí.
Todas, hay una importante cantidad de empresas cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo. Sin embargo, hoy te puedo decir que el 83% de las empresas en México son empresas familiares. Es decir, no todas ellas han podido emigrar a este crecimiento, a esta evolución. No todo el mundo tampoco tiene el interés de cotizar en bolsa, pero sí de tener un proceso de institucionalización. Un dato importante es que de estas primeras empresas, del 100% de las empresas que están en la primera generación, pues prácticamente una tercera parte sobrevive a la segunda generación. Y de esa parte, o sea, de un 33% que sobrevive, solo un 16% sobrevive a la tercera generación. Entonces, el gap más importante está en la primera generación y la segunda generación. O sea, 2 de cada 3 empresas, pues se mueren en el intento. Fíjate que preparándome para porque ahora sí me preparé, hermano, aunque no lo creas, y ahora sí me preparé. Fíjate que para esto estuve recordando la historia de Bimbo, cuando arrancaron. Pues ellos tenían una pastelería, El Molino, que todavía existe, ahí en el centro histórico, con un pequeño restaurante, ya la tenían. Y de repente pues, se les ocurrió poner una empresita de importación y distribución de, pues, cuánta madre se les ocurre, ¿no? Sí, de todo. Pero al final se dieron cuenta que el pan pues necesitaba atención. Entonces dijeron, a lo mejor podemos, en lugar de estar importando y distribuyendo tonterías, arrancamos, ¿no? Con esto. Entonces el fundador, Lorenzo Servige, va con su suegro, que casualmente pues era dueño de Cerillera La Central, creo que sí se llamaba Cerillera La Central. Y bueno, una vez que llega con él, le pide consejo, obviamente, como bien lo estamos diciendo, necesitaba ayuda, orientación, y pues era un empresario súper consumado, ¿no? Don Lorenzo va con su suegro, y el suegro le dice, no, hijo, la estás regando, vas a comprar esta parte, no te va a funcionar, necesitas comprar el doble. Y entonces él dice, no tengo dinero. Dice, no te preocupes, eso se consigue, pero tienes que pensar en el doble porque no te va a dar la producción. Bueno, pues entonces le hace caso y al final sucede que el suegro tenía razón. Y ese fue uno de los primeros pasos para poder crecer, para poder convertirse pues, en una empresa mundial, obviamente, ¿no? Pero parte de todo esto es que empezaron como familia, con 1 o 2 personas como inversionistas, y a uno de los principales, Roberto, que fue el que hizo la expansión mundial, le dieron 2, 3 acciones. No le dieron mucho porque era menor de edad en ese entonces. Okay. Total que con el tiempo, pues este hombre se fue haciendo de acciones, pero siempre la mano firme de don Lorenzo hizo que se mantuvieran alineados. O sea, lo que nos estás diciendo es que hágale caso a su suegro. No siempre. No siempre. Digo, debe haber algunos suegros muy hábiles, ¿no? Sí. No siempre. Pero ya hablamos de problemas aquí. Porque tal vez hablamos... Cuidado con las acciones. Exactamente. Sobre liderazgos, porque tal vez yo tengo una empresa familiar y soy el cabeza de familia, pero no soy un buen líder. Tal vez mi hijo es mejor líder, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso? Pues yo creo que, mira, por ejemplo, ¿cuáles son? Primero vamos a arrancar. Clara, ¿cómo empiezan una empresa familiar? Los primer círculo parece que es normalmente quienes son los inversores, los primeros participantes de una empresa, ¿es correcto? Sí, de hecho, típicamente hay 3 configuraciones normales de cómo empieza una empresa familiar, ¿no? La primera es justamente la persona, la que tiene una idea y que empieza por sí misma de manera unitaria, ¿no? Esto no necesariamente, yo te diría que la generación de nosotros y hacia atrás, pues fuimos mucho de vocación, de inspiración, ¿no? De herencia, de oficio del papá y que de repente lo creces. Ya vienen nuestros hijos y una generación que parte de nosotros, pues gente que se ha preparado, ha optado por experiencias en empresas y de repente se independiza, ¿no? Y de ahí también vienen normalmente aquellos que son amigos de la escuela, del trabajo y de repente también deciden emprender algo juntos. Entonces, esa es como la primera configuración de cómo arranca una empresa. La segunda es cuando efectivamente el papá que se dedicó a lo mejor a alguna actividad de manera muy puntual y fallece, y hay que entrarle los hijos a ahora ser el sustento de la familia, del crecimiento y todo eso. Entonces, el siguiente tiene que ver con una composición propiamente de hermanos, ¿no? O entre hermanos.
Y el tercero es cuando ya se llama normalmente una confederación familiar, en donde ya participa, ahora sí como lo estabas mencionando, el tío, el primo, el suegro, la hermana, que todos son familiares, no necesariamente en línea directa, pero sí entre todos reside temas propiamente de un vínculo emocional y un vínculo particularmente. Ese vínculo emocional normalmente te arrastra a la primera parte que tiene que ver con la confianza. Que yo creo que a más de uno les ha pasado que tú arrancas con quien te sientes empático y con quien compartes tus valores, tus creencias, y eso es como normalmente arrancas un primer paso. Claro, claro. Oye, pero normalmente esa primer generación, ¿qué características tiene de educación? ¿Qué características tiene de conocimiento, de preparación, de todo para ser empresarios? ¿Tienes alguna idea? Mira, de manera tradicional te pudiera decir, hay un estudio estadístico, inclusive viene documentado en un libro que se llama La empresa familiar y su gobierno corporativo, del doctor Guillermo Cruz, Claro. y del maestro Guillermo Eduardo Cruz también. Él es profesor de la Family Business School en la Universidad de Wharton. Y te diría que también hay muchos estudios en España que los tipifican. Y entonces te cuento muy rápido. La primera parte te dice que normalmente no tienen una carrera terminada. El empresario es nato. El empresario es aquel que primero que nada, uno de los conceptos claros que te voy a decir es el riesgo. Eso es algo que no todos sabemos manejar, no todos sabemos vivir con un riesgo, ¿no? Ese es el espíritu del emprendedor, ese es el espíritu del empresario. Y ese no se adopta en la escuela. Claro. Yo digo, en mis pocas experiencias de Petatiux empresariales, no, hay veces que el riesgo es tan grande que si vas en un avión, pues es como si fueran los picapiedra, bajas los pies y le das impulso y vuelves a agarrar fuerza, ¿no? Antes de estrellarte. Sí, y hay otros que preferimos como el apapacho de una empresa que te cuide y que no te arriesgas, ¿no? Exactamente. Y también se valen, ¿no? Yo creo, no sé si estén ustedes de acuerdo conmigo, pero el riesgo, una persona que no tiene una tolerancia al riesgo, tal vez debería pensarlo 2 veces en aventarse en un emprendimiento. Porque la verdad es que sí es. Y hay un motor. Fuerte. Y hay un motor adicional. Primero es obviamente arriesgarse, pero hay algo que lo mueve. ¿Y qué es lo que lo mueve? Pues generar un beneficio, una protección, generar algo precisamente pensado para él mismo, para su familia. Entonces tú trabajas o generas o desarrollas pensando en, tengo que crecer y estás pensando en el largo plazo. Un poco de los grandes temas por los cuales las empresas familiares empiezan a sucumbir es porque esa visión inicial de largo plazo, con el día a día de la operación te empiezas a meter y se te va olvidando el largo plazo que tenías originalmente. Entonces, pero al final eso es como nace teniendo una visión a largo plazo de beneficio, de mejora en tu calidad de vida, de mejora en todo tu entorno, inclusive para los demás, ¿no? Los inventores que están generando algo para el beneficio general de la comunidad, pero también tienen que tener una dote muy grande de riesgo. Claro. Fíjense, nomás para apoyar lo que estás diciendo, aquí tengo una frase de Tahik Rashid bin Sased Al Maktoum, que es un jeque, y dice, sobre el futuro de su país, es el fundador de Dubái, dice, mi abuelo andaba en camello, mi padre en camello, yo ando en Mercedes, mi hijo en Land Rover y mi nieto va a andar en Land Rover, pero mi bisnieto va a volver al camello. Ay. Bueno, es que eso es una frase que dicen abuelo millonario, padre rico, hijo pobre. Comunidad libanesa 100%, ¿no? Es de ahí. A través del tiempo va evolucionando y porque no tenemos el mismo sentido de manera natural, ¿no? Si no se trabaja en ello anticipadamente. Oye, Clara, ¿y cuáles son los giros más comunes para iniciar un negocio? ¿Tienes alguna idea? O sea, la gente arranca con comida, etcétera. De hecho, te puedo decir que no hay un giro por el cual empezar. O sea, es el más cercano a tu vocación. O sea, te decía que en México el 83% de las empresas son familiares. Y tienes
N cantidad de productos, N cantidad de servicios. Es simple y sencillamente aquello en lo que tú tienes vocación, aquello en lo que tú tienes un entorno similar, cercano, ¿no? Seguramente cuando empiezas tú hoy un programa y un tema, te vas a dar cuenta que es algo que a ti se te facilita, que tienes alguna persona cercana que te inspira, y eso es por lo que inicias, es un proyecto, es algo que te motiva. Entonces, no, yo no te puedo decir, y no existe como tal una estadística que diga, estos son los giros más comunes, ¿no? Por Claro. supuesto, va variando con respecto a la evolución misma de la vida, las necesidades y la demanda. Pero hoy, por ejemplo, te puedo decir que justamente con el tema de la pandemia, los negocios que más crecieron fueron los de tecnología, todos los que tienen todo el negocio digital. Y los que no lo eran tuvieron que evolucionar a temas o a empezar a adoptar a temas digitales. Pero son por momentos de coyuntura, son momentos de necesidad global, ¿no? Inclusive toda la industria farmacéutica revolucionó también por estos materiales propiamente de sanitización y empezaron a adoptar proyectos. Te puedo enumerar. Bueno, tú acabas de mencionar la cervecera. Por ejemplo, en la industria de los lubricantes hubo una empresa que también sustituyó su línea de aceite lubricante por geles desinfectantes. Entonces, todo esto te lleva a evolucionar dependiendo la coyuntura en la que estás viviendo. Qué interesante, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Y pero bueno, entonces no hay un giro en específico, cualquiera se te va ocurriendo, pero ¿cuáles son los pasos indispensables para que un negocio familiar sea exitoso? O sea, ya hablamos de la primera generación, ¿no? ¿Les agrada? ¿Qué pasa, por ejemplo, para que el papá pueda mantener el negocio exitoso? ¿Qué se necesita? Mira, voy a contestar tu pregunta al revés. Te voy a decir qué es lo que normalmente, por lo que fracasa. Si tú tienes estos temas por donde fracasa y los mitigas anticipadamente, es como puedes tener el éxito. Entonces, normalmente las razones por las que frecuentemente fracasa es porque, por ejemplo, hay una difícil sustitución del papá. O sea, no se prepara a quién va a suceder al hombre sol que le llaman normalmente, porque es el papá el que mueve el pandero y mueve todo el negocio, ¿no? Solo toma decisiones él es el que tiene relación con los proveedores, él es el que está inventando los productos, ¿no? Si no preparas al que te sucede, a alguien que vaya adoptando eso, ¿no? Que lo vaya subiendo al barco, que lo encuentres en el camino. Inclusive ha habido muchas ocasiones, y voy a vincular con el segundo, hay choque de estilos generacionales, ¿no? Resulta que también, pues tu papá puede ser un hijo de la fregada en su forma de dirigir y tú dices, pues es que a mí no me gustan las malas palabras, o sea, yo no puedo hablarle así a la gente. Claro. O papá, o sea, tú quieres que trabajen de lunes a domingo y pues no, papá, o sea, tienen que trabajar de lunes a viernes, ¿para qué los haces venir los sábados? Nada más está gastando luz. Esos temas que tienen que ver con choque generacional son retos importantes por los cuales no continúa, o sea, no es exitoso. Okay. Por ejemplo, los conflictos de la pareja. Resulta que está el papá, la esposa, que te debo decir, por ejemplo, en el ramo cementero, de la construcción y del refaccionario, que es otro que conozco muy bien, pues tenemos como muy vinculado al hombre, que es el que compra pues que es el que le gusta, ¿no? La construcción y estar viendo los temas del cemento, y la grava, y la arena, en la refaccionaria, bueno, ¿qué te digo? De los autos, ¿no? Sí, está tapizado de muchachas bien guapas ahí de pósters en las refaccionarias. Pero exacto. ¿Quién crees que administra la tesorería? ¿Quién crees que administra al personal? ¿Quién crees que lleva las cuentas del negocio? ¿Quién crees que paga a los proveedores? Normalmente la muchacha del póster no, ¿verdad? Sí, pues entonces, la que dice, pues, si quieres poner el póster, ponlo, pues al final del día yo aquí soy la que cuento lo que cae, ¿no? Entonces, resulta que estando en el negocio, en estos dos roles tan importantes, y de repente existe un conflicto entre la pareja, ¿no? Que no está solucionado, normalmente empiezan a recibir beneficios y porque me lo encontré, con algunas esposas decían, oye, nos invitan a una convención y a nosotras nos mandan al spa y a mi marido les dan capacitación, cuando yo quiero tener una capacitación en administración, oye, la que está llevando el negocio soy yo, ¿no? O, por ejemplo, los hijos, cuando el papá no quiere involucrar a alguien y adivina, la mamá dice,
Yo sí quiero a mis hijos aquí y los respetas y no lo vas a hacer cargar bultos de cemento y entonces esos conflictos de pareja, si no se establecen reglas, pues no van a fructiferar, ¿no? Esta permanencia. Por ejemplo... Entonces poner reglas del negocio, ¿no? Exacto. Y roles también me parece, ¿no? Y, por ejemplo, justo acabas de mencionar uno que te voy a mencionar, cuando empieza a participar la familia política en la empresa. Te cuento que tenía yo un cliente del Bajío y de repente me dice, mis cuñados son los choferes de reparto, ¿no? Son los que llevan el material y lo regresan. Y además tengo otro de mis cuñados que es el gerente de ventas. Bueno, resulta que cuando empiezo a revisar su esquema y sus gastos pues, para tratar de justamente ayudarle en su rentabilidad, pues me encuentro que el gasto de consumos de alimentos fuera, ahora sí que gastos de representación de la empresa, la gasolina, la pasada por el que se desviaba por ahí medio a tener un poquito de placer. Y me decía, ¿y cómo le hago para decirle a mi cuñado que, pues que eso no se lo paga la empresa, ¿no? Que eso se lo tiene que pagar él mismo. Que no pase a echar placer, ¿no? Ahí a la orilla de la carretera, que no pase a echar placer. A la orilla de la carretera pasa a recoger ahí a alguna muchachilla. Entonces, hay que establecer. O muchachilla, digo, ya es muy variado esto. Imagínate, ¿no? Por ejemplo, la asignación. Moraleja, paguen en efectivo, ¿no? Oye, no traigan su teléfono celular porque ya trae GPS, entonces te encuentran porque saben exactamente en dónde. Apaguen el GPS. Qué bonitos consejos están dando. Yo aquí estoy tomando nota. Adelante, Clara, perdón, adelante. Efectivamente, por ejemplo, los constantes conflictos de invitar a la empresa a trabajar amigos, por ejemplo, compadres, ¿no? O sea, y de repente, ¿cómo los corres? ¿Cómo les estableces reglas? Pues porque es mi cuate, ¿cómo le pido que rinda cuentas, no? Claro. Tengo un par de empresas que estuve apoyando y trabajando con ellos, empresas exitosísimas, pero imagínate, si así eran exitosas, dicen por ahí que al ojo del armo engorda el caballo. Claro. Y la verdad es que había un abuso de confianza dramático con los mismos amigos de los familiares, ¿no? Pues porque no les rinden cuentas. Claro. Entonces, claro. A mí me ha tocado despedir familiares, es tremendo, y se fractura la relación, amigos que no me han vuelto a hablar en la vida, que hemos sido hermanos desde pequeños, y nada, pero pues es que ¿qué haces? El negocio también, pues es de donde uno come, ¿no? Y fíjate, uno último que te quiero platicar que también pasa muy frecuentemente, es cuando la pareja o de socios se concentra en la tesorería. Y entonces están amarrando todos los gastos, y eso también limita el crecimiento, porque cualquier idea, cualquier proyecto que quieras hacer para crecer, o para invertir, o desarrollarte, o hacer una alianza, pues resulta que te están contando los centavos, ¿no? Claro, Entonces, claro. Pues son como de los muy frecuentes. Seguramente te voy a platicar de los más frecuentes, como hablabas ahorita, abuelo millonario, padre rico. También, por ejemplo, de la mesa de cocina al consejo de administración es una manera, es decir, cuando se toman decisiones en casa, informales, ¿no? Se platican ideas, se platican proyectos, y después, pues, o sea, cuando se platica de una manera informal, no hay manera de darle seguimiento, no hay manera de medirlo, no hay manera de visionarlo en el largo plazo, por ejemplo. Y esos roles o estas formas de trabajar, pues normalmente te puede dar un éxito si es que lo pasas a una manera mucho más institucional. Por ejemplo, otro que puede pasar, que suena como a, ¿cómo se llama? Eslogan de locutor de fútbol. Se va, pero no se va, ¿no? Y entonces ya le dejó al hijo o a la hija el negocio, pero sigue mandando, y entonces llega y pues, todo aquello que querías organizar, viene y te dice, no, porque Juanita, que era la tesorera, que tiene 30 años trabajando conmigo y que yo le confío y que todo lo hace la lápiz, ella se queda. Y cuando ya el hijo está por acá, casi queriendo meter un super RP y todo así súper controlado, y dice, pero ¿cómo me vino a meter a la Juanita que está aquí? Oye, y la Juanita acá con el lápiz así medio doble contabilidad, ¿no? Sí, caray, hijo. Casi me suena la historia de Fidel Castro y Cuba, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y alguna experiencia así en concreto
donde tú hayas visto alguna que recuerdes que dices, hijo, se metió en orden, ¿no? Por ejemplo, Ajá. o de plano tronaron. Tuvimos que poner Sí. reglas muy claras. Reglas, exactamente. Mira, puedo compartirte un par que son públicas, inclusive Sí. aquí están documentadas en el libro de empresas familiares que yo les decía. Sí. Les voy a platicar probablemente de una muy, muy conocida, que fue justamente la de la empresa Chivas y OmniLife, ¿no? Señor Vergara. Esta Señor es una Vergara, empresa Dios lo tenga en su familiar gloria. muy grande. Ya él, pues era su segundo o tercer matrimonio. Él finalmente, Jorge Vergara, era una persona muy, muy exitosa, pues emprendedora, empresaria, ¿no? Se casa y con su esposa empieza a tomar la dirección general de una de las empresas, de OmniLife. Bueno, con el paso justamente del tiempo y pasando una institucionalización propiamente, sí había consejos, pero la información dentro de los órganos de gobierno tú tienes que separar el consejo de administración que propiamente vigila los temas de la empresa, la asamblea de accionistas, que es donde están los accionistas, de los cuales ya se les pasa por nada más los resultados netos de dinero y de Sí, algunas sí, sí, inversiones o autorizaciones de manera puntual. Entonces, esa distancia entre la asamblea de accionistas y el consejo de administración pues empezó a ser manipulada, no se utilizó en los protocolos correctos. Entonces, pues, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que había un desvío de más de 3,000 millones de pesos en las arcas de la empresa, en donde empieza a haber esta ausencia de controles y pues efectivamente encuentran que hay una desviación de todo su recurso para propiedades inmobiliarias. Entonces, ¿qué pasó? Pues Jorge tuvo que demandar a su esposa, la sacaron como CEO, le cerraron todas las cuentas y le hicieron una auditoría total. Entonces se encuentran esta desviación, obviamente junto con la demanda de la salida de la empresa, pues fue la demanda de divorcio en el Inter, ¿no? Sí, sí. Estos son de los temas en donde te puedo decir que cuando hay conflictos de interés muy fuertes que no se adoptan porque no se declaran, no se establecen reglas muy claras, ¿no? De estos conflictos de interés, pues es un riesgo muy, muy latente, ¿no? Y ese fue un caso público. Te voy a contar uno del que sí me tocó vivir y tener y que Sí, también sí. los podemos compartir, que pues precisamente Grupo Gorsa, en donde yo estuve trabajando, y Grupo Gorsa también aparece aquí en este libro. Es una empresa familiar de 5 hermanos que tuvieron que involucrarse aceleradamente en el negocio porque el fundador de las casas de materiales que originalmente fueron, fallece, que es su papá. Fallece muy joven de cáncer. Entonces, pues empiezan a involucrar los hijos, cada uno de los hijos con su propia línea de negocio, dentro de la misma industria de la construcción, pero cada uno con su negocio. En algún momento ellos deciden que tienen más fuerza en el sureste de México si se unen y hacen sinergia, porque haz de cuenta que a uno le pedían bultos de cemento, acero, y al otro le pedían concreto, ¿no? Y al otro le pedían maquinaria, y entonces dijeron, oye, pues si nos piden a los tres, pues ¿por qué no nos fusionamos y hacemos una oferta integral? Claro. Y así empezó. Entonces, justamente ellos decidieron que se iban a reunir, pero justo dijeron, tenemos que hacerlo de una manera ordenada, ¿no? Porque efectivamente, cuando a mí me tocó estar con ellos, pues eran reuniones en donde se mentaban la mamá uno, salía el otro y pues, se decían, y después, como a los empleados de la empresa, pues te quedabas ahí en medio diciendo, no, estos se van a matar. Y abrían la puerta y salían abrazados a comer, ¿no? A la casa de la mamá. Y, y tú con el shock, ¿no? Y angustiado. Sí, me ha pasado. Toda angustiada, ¿no? A ver, ¡oh, caray! Pero justamente ellos, que eran 4 hermanos, era mucho más fácil ponerse de acuerdo porque entre todos ellos ya tenían 15 hijos en edades en donde de entre los 11 y los 20 años. Entonces ya eran muchachos que seguramente iban a empezar a participar en el negocio. Entonces, ¿qué se empezó a trabajar con ellos? Justamente, primero, un protocolo familiar. En este protocolo familiar es donde ellos expresan su interés y su deseo de reunirse y de que prevalezca primero el sentido de familia por sobre del negocio, ¿no? Vivía, por darte un ejemplo, todavía vivía la mamá de ellos, que ya no estaba trabajando, cuando muere el fundador sale la mamá y los hijos agarran el negocio, pero
tú sabes que, no sé si esto es para ustedes tan común en todos los programas que han tenido, pero los abuelos terminan siendo el núcleo que sostiene un poco a la familia de esas diferencias, ¿no? Como que hay una equidad de trato simplemente, ¿no? Entre los hijos. Entonces, dentro del protocolo, escribimos una regla en donde todos los nietos, una vez al año, iban a convivir con su abuelita un fin de semana, sin los papás, sino los nietos. Era obligatorio estar con la abuelita. ¿Por qué? Porque efectivamente ya los nietos iban teniendo pues situaciones o circunstancias diferentes de vida, que no sintieran ellos una diferencia o que no se generara un tema de celo entre los mismos primos, ¿no? Entonces, bueno, esa, por ejemplo, fue una de las reglas del protocolo. ¿Y les funcionó? O sea, sí, sí hubo como por supuesto. un gobierno más ordenado, más conservaron la familia y todo. Sí, por supuesto. Mira, te cuento, en el periodo que a mí me tocó estar con ellos, tenían presencia en 7 estados de la República Mexicana, principalmente en el sureste mexicano. Más o menos eran 14 puntos de venta los que se tenían de tiendas de materiales y más o menos como 19 plantas de concreto. Cuando yo salí de esta empresa, logramos estar en 17 estados de la República, con 39 puntos de venta de casas de materiales, con 52 plantas de concreto en todo el mercado mexicano, y diversificándose de una manera importante, ¿no? Entonces, aquí una conclusión a la que me gustaría llegar. Si usted quiere que el negocio funcione, prospere, capacítese, aprenda. No nada más todo es a la empírica, ¿no? O contrate a Clara Hernández. O contrate a Clara, exactamente, sí, para que le diga cómo establecer un gobierno corporativo decente. Oye, qué interesante, qué interesante. Bueno, producción ya me dijo de cosas, habló mal de mi mamá y mi abuelita, que ya nos teníamos que ir a un corte. Hay que establecer reglas, hay que establecer reglas. Nadie la respeta en este programa, por eso sufro y tengo problemas. Vamos a establecer reglas, pero vamos a organizar, estamos aprendiendo vamos a un corte, amigo, manda. Sí. ¿Y qué te ha parecido? Pues yo sigo apuntando en mi iPad, aquí en mi iPad, porque está muy, muy interesante toda la información que nos está dando para impresionante poder empresa familiar. Tenemos que ir a un corte urgentemente, pero volvemos. Volvemos. Gracias, México, por acompañarnos. Esto fue El Poder de la Prosperidad. Sígueme en mis redes sociales, Edgar García Autor, en Facebook e Instagram. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana para juntos platicar, reír y aprender.